a cargo Sergio Barrera. Él es el coordinador de área de investigación y desarrollo en Precia, es profesional en finanzas y comercio internacional y tiene una maestría en finanzas cuantitativas de la Universidad del Rosario. En Precia desarrolla modelos de valoración de derivados que son negociados en el mercado OTC, productos estructurados y metodologías de cálculo para CVA y DVA. Es profesor de cátedra en la Universidad del Rosario, donde dicta el curso de renta fija y derivados de tasa de interés y productos estructurados. Esto para el programa de posgrado en finanzas cuantitativas. Dentro de sus intereses está la investigación y actualmente se encuentra desarrollando un modelo de estimación de la tasa de cambio. Ya le damos la palabra a Sergio Barrera para que dé inicio a la capacitación de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, André. Bienvenidos a la capacitación de bonos IBR y el mercado de derivados IBR. Permítanme, ya les comparto pantalla. En este momento ven la presentación como pantalla completa. Sí, señor. Gracias. Entonces, iniciemos. Por favor, aquellas personas que tengan alguna duda, por favor, hacerlo saber cuando levanten la mano o también me pueden ir a interrumpir por el micrófono y las voy a tener con mucho gusto en el transcurso de la capacitación. Principalmente, ¿cuál es el origen de esta presentación? Bueno, pues digamos que a lo largo de este año y también el anterior, yo sé que el mercado ha escuchado algunas conversaciones de cómo se deben valorar los títulos de bonos IBR, cómo debería ser una mejor opción. Y también yo sé que ha surgido también algunas conversaciones donde Precia tiene una nueva propuesta metodológica. Sobre esto quiero aclarar que en esta presentación, esta capacitación, no voy a hablar sobre la nueva propuesta metodológica, pero lo que sí nos vamos a enfocar principalmente es hablar sobre cuál fue los motivos por los cuales Precia decidió realizar esta propuesta metodológica, cuáles son las oportunidades que ustedes pueden visualizar en el mercado y cuáles son los aspectos del mercado de IBR que de pronto no están identificando actualmente con las metodologías actuales. Entonces, dicho de esta manera, como el contenido de hoy tenemos, primero vamos a hablar de los bonos indexados a IBR, particularmente sobre una metodología actual de cómo se están valorando este tipo de instrumentos financieros. Segundo, vamos a hablar sobre el indicador bancario de referencia. ¿Por qué? Porque más allá de que todos conocemos qué es el IBR, es importante saber cómo se forma ese indicador. Tercero, diferencias entre el mercado de renta y fija y derivados. Esto solo va a estar enfocado sobre la indexación sobre este indicador de IBR y al final unas pequeñas conclusiones. Entonces, iniciamos. Bonos indexados a IBR. Los bonos indexados a IBR son emisiones o títulos de deuda que otorgan al poseedor el derecho a recibir pagos mensuales. Acá prácticamente son pagos mensuales porque normalmente los bonos IBR se están indexando el indicador de un IBR de un mes. Como la vigencia de este indicador es de un mes, entonces por consiguiente el pago de estos cupones normalmente es mensual. Sin embargo, si hay una emisión que puede ser al IBR de 3 meses, IBR de 6 meses, puede ser correspondiente sobre ese indicador y ahí ya la periodicidad de los pagos ya no sería mensual, sino ya tendríamos la periodicidad correspondiente al plazo de ese indicador. Adicionalmente, más allá de lo que se está pactando en el bono, de poder pagar este indicador variable que es el IBR, en el cupón se está acordando un spread o una tasa fija que se suma sobre el indicador. Este spread en general prácticamente está capturando, o lo que uno desearía capturar con este spread,
todos Sí, nuestros pagos de archivos. perdón, ¿hay alguna inquietud? Ah, no, creo que se activó el micrófono. Entonces, sobre este spread sumado al IBR, prácticamente lo que se intenta identificar con ese spread son dos cosas. Uno, expectativas sobre el indicador. Si yo tengo algunas expectativas, se le suma el spread correspondiente para realizar la cobertura en caso que ese indicador suba mucho, por ejemplo. O dos, ese spread también intenta capturar el riesgo crediticio al cual está esta emisión. El riesgo crediticio prácticamente es la captación, el riesgo de crédito del emisor per se o el autor de este título. Sobre estos bonos IBRs, sobre características faciales de estos instrumentos financieros, prácticamente se negocian como de dos modalidades, título estandarizado, título no estandarizado, donde yo puedo prácticamente simplificarlo a bonos o prácticamente CDTs, donde en CDTs tienen un mnemotécnico genérico, mientras que los bonos tienen un componente ya, un mnemotécnico específico. Esto rápidamente sobre las descripciones del bono IBR. Ahora, ¿de dónde nace la valoración del bono IBR? Perdón, Bueno, una sí, preguntita claro, rapidísima. ¿El claro, IBR adelante. es el día de pago, le pagan a uno con el IBR de comienzo del periodo o el día en que está haciendo pago? Inicio o final. Hay dos modalidades. En los bonos IBR existe la modalidad de tasa previa o tasa actual. Entonces, si digamos el día de hoy yo me ubico 6 de marzo del 2024, me van a pagar un cupón indexado al IBR. Sobre este IBR, ahí es donde viene la pregunta, ¿qué IBR es el que se paga? Depende de lo que se haya establecido en el título. Si es tasa previa, prácticamente es un mes hacia atrás y sobre el IBR que se publicó hace un mes, me van a pagar el día de hoy. O otro tipo de título que es tasa actual, que quiere decir el IBR que se publica por el Banco de la República el día de hoy, me van a pagar sobre ese IBR. Entonces, depende del título. Normalmente los que yo he visto de una manera más común son los de tasa previa. Es decir, repito, sería prácticamente me van a pagar hoy la causación del interés correspondiente al IBR que publicó el Banco de la República un mes atrás. ¿Respondí su pregunta? Sí, señor, gracias. Gracias. Continuando, ¿cómo es la valoración de este instrumento financiero? Bueno, para la valoración de este instrumento financiero particularmente nos vamos a la definición de valoración de un precio en instrumento financiero que tenemos en general y principalmente la definición que nosotros tenemos en nuestra metodología, que es la valoración de un precio sucio. La valoración del precio sucio consta en traer todos aquellos flujos que a mí me van a pagar y los traigo a valor presente y ese es el precio de este instrumento financiero. Ahora, sobre estos componentes, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, en primera instancia, nótese que acá siempre hablamos de FI, que es el flujo correspondiente a cada cupón. Por ahora todavía no quiero entrar en detalle en ese FI y el descuento de cada uno de estos flujos se hace por medio de una TIR. La TIR es la tasa interna de retorno promedio que lo obtenemos por medio de las negociaciones de este título. Entonces, me explico. Para el cálculo de estos instrumentos financieros, nosotros tenemos información o negociaciones de los títulos de IBR. Si el título negocia, se valora, se proyectan todos estos flujos y se descuentan con la TIR de negociación o la metodología que nosotros tenemos establecida para definir esa TIR de negociación, porque obviamente las negociaciones que nosotros tenemos en cuenta para valoración deben pasar unos filtros mínimos de monto, de tasa, y ya, me parece que solo son estos dos. Entonces, tenemos unos filtros establecidos para escoger las mejores negociaciones y sobre las mejores negociaciones se escogen las TIRs negociadas y sobre las TIRs negociadas se valora el instrumento financiero de esta manera. Tengo precios igual a la sumatoria de todos sus flujos traído a valor presente. ¿Hasta ahora hay alguna duda? Listo. No sé. Entonces, sí, adelante.
Ok, creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? O sea, de pronto está en mute. Jaime Galindo, de pronto si querías participar. No, está diciendo que no, por el momento no hay dudas. Ah, perfecto, gracias. Entonces, este es el precio sucio de este instrumento financiero. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando no tenemos ese tipo de negociaciones? Es ahí donde la valoración ya no se realiza en el descuento por medio de una TIR, sino se realiza por medio de una curva de referencia. Una curva de referencia es aquella curva que nosotros construimos en Precia como un insumo para brindarle al mercado financiero para que ellos puedan valorar sus títulos día a día en el momento que estos no negocien. Cuando negocia, prácticamente Precia reconoce esas negociaciones y el precio sucio de ese instrumento financiero es correspondiente a esa negociación. Sin embargo, cuando no hay negociaciones, Precia construye una curva con negociaciones de otros instrumentos financieros con las mismas características. Dicho de esta manera, Precia construye una curva IBR sobre bonos y CDTs con calificación AAA. Entonces, sobre estos se emiten todo este tipo de bonos, se busca cuáles son las negociaciones y se busca una curva. Y con esa curva de cupón se utiliza esa información para el descuento. Sí, adelante, Nicolás. Perdón, Nicolás, creo que está en mute. Vi que alzó la mano, pero no sé si activó el micrófono. Aló, perdón, ¿ya se me escucha? Sí, lo escucho. Ya, ahora sí, qué pena. Sergio, muchas gracias. Bien, una duda, ya más como así apreciada. ¿Ustedes el insumo que toman para esas valoraciones es el precio o la TIR de negociación? Con una se puede llegar a la otra, pero ¿cuál es el que ustedes están tomando como insumo de la bolsa? Como insumo en la bolsa, nosotros tomamos tires de negociación porque en este momento este tipo de instrumentos financieros se negocia sobre tires. Entonces, Sí, se negocia sobre TIRs, ya, de así acuerdo. es. Tal vez vamos a saltar otro paso, pero entendiendo que con la nueva metodología los flujos proyectados cambian. Si yo soy un negociador proyectando unos flujos y hay otro negociador proyectando otros flujos, no vamos a discernir en los flujos del papel y por ende, pues en el valor de giro o el precio. En la TIR de negociación. Bueno, Sí, es correcto. Es decir, sobre esto es correcto. Sin embargo, aún todavía no se ha definido si la nueva metodología va a cambiar el método de valoración. Esto todavía está en algunas conversaciones con Bolsa. Obviamente ellos han visto la viabilidad o la posibilidad de que se ejecute del cambio de pasarlo de TIR a precio. Sin embargo, todavía no hay una confirmación sobre este tipo de cambios. Ahora, sobre esto, ¿qué ocurre? Obviamente lo que usted menciona, si estoy negociando en TIR y tengo tan por un lado, nuevamente, de pronto acá ya nos estamos adelantando mucho, pero considerando estos flujos FI, que voy a hablar más adelante, esto ya son, la nueva metodología, se van a considerar unas proyecciones. Sobre esas proyecciones, obviamente se tiene que tener certeza de las proyecciones o certeza del precio para despejar la TIR. Se deben tener todos los componentes para poder despejar uno. Si, por ejemplo, yo no tengo certeza de las proyecciones, pero si tengo el precio, prácticamente ese es el precio dado. Y después en la valoración, ya con certeza las proyecciones por medio del mercado de Dios, se puede despejar una TIR. Entonces, esto aún no se ha definido. Sí vemos unas oportunidades importantes en las negociaciones de precio, pero por ahora no me quiero adelantar en eso. Por favor, dejemos un poco la conversación de la nueva metodología un poco para el final y así ya podemos debatir todo este tipo de percepciones. listo. Con gusto. Vi que alguien más alzó la mano. No sé si fue mi impresión o si realmente alguien la había alzado. Sí, Oscar. Sí, yo hago una pregunta con respecto a las TIR. Usted habla de una TIR promediada sobre esos papeles, pero ¿sobre qué tiempo se estiman ustedes el promedio? No sé, semanal, mensual, diario. El promedio de las negociaciones
Me parece que en este caso nosotros tenemos aproximadamente 5 días, pero por favor ayúdenos con una solicitud de atención al cliente para confirmarle ese valor exacto. Ok, listo, Sergio, gracias. Listo. Sergio, Adelante. te pregunto, ¿qué es lo más habitual? ¿Que los precios que ustedes publican surjan por esas tires de mercado o por descuento con las curvas que decías ahorita? Pues nosotros, todas nuestras curvas, la construcción de nuestras curvas siempre están atadas a TES. Entonces, prácticamente lo que nosotros realizamos en el día a día es un spread sobre la curva de TES. Cuando hay negociaciones del día, se mueven, esas negociaciones van sobre las tires nosotros las pasamos a precios y sobre esos precios calculamos cuál es la curva de los bonos IBR que mantengan ese spread que las negociaciones tengan el spread con la de los TES. Ahora, el caso, esto es lo que nosotros vemos más normal y obviamente si hay negociaciones en el día. Ahora, ¿qué pasa un día que no haya ni una sola negociación? En el día que no haya ninguna negociación, la curva se actualizaría con el movimiento de la curva de TES. Entonces, primero nosotros siempre vamos a reconocer lo que esté pasando en el mercado sobre los bonos IBR. Y segundo, si realmente no hay suficiente información de mercado, nos vamos a un movimiento del mercado general como lo es una curva mucho más líquida que es la curva de TES. Listo. Entonces, acá en este momento solo estoy catalogando cómo es el precio sucio de este bono. Ahora sí entremos en detalle de dónde viene ese flujo. Prácticamente el cálculo de ese flujo, como mencioné, es igual al valor del IBR, bien sea tasa previa, tasa actual, dependiendo del mes mido si está atrás o en el día de la valoración. Y sobre ese flujo, yo le sumo el spread negociado, que ya es una característica flacial. Pero más allá de ese flujo y hablando en términos de liquidación, realmente, ¿qué me está representando ese indicador? ¿Qué me está representando la tasa del indicador bancario respecto a la economía? Para esto, hablemos un poco sobre el indicador bancario de referencia. Sobre el indicador bancario de referencia, esta nota que tengo acá la extraí del Banco de la República, donde es una tasa de interés de referencia, ya sea de corto plazo, esto es para el caso overnight, pero ya tenemos otro tipo de tasas de plazos, y refleja el precio en que los agentes o participantes realizan un esquema de formación. Entonces, para este esquema de formación, el Banco de la República recibe cotizaciones de 8 entidades y sobre estas entidades genera, mira cuáles son las cotizaciones con las mejores ofertas, las peores ofertas y genera un promedio y una mediana de cuál es el indicador de referencia. Para esto, yo extraje la información del día de hoy sobre cuál era el IBR de un mes para marzo. Acá están las cotizaciones de los diferentes bancos. Esta información es totalmente pública. Y sobre esta información se calculó la mediana y el IBR es 11.735%. Entrando en resumen, el cupón o el flujo que a mí me van a pagar en caso que tenga hoy un cupón de liquidación va a ser ese 11.735% más el spread pactado. El spread pactado puede ser unos 300 básicos o un 3% que se le sumaría a esta tasa. Ahora, ¿por qué estoy haciendo alusión a esto? Porque adicionalmente quiero extraer que primera diferencia que uno puede encontrar en estos títulos con la naturaleza del indicador y es, por ejemplo, las convenciones que nosotros tenemos sobre los bonos IBR en modo estándar, nosotros manejamos una convención, la normal es 3360. Sin embargo, el indicador de referencia, nótense este plazo de días que está ocurriendo acá. Están siendo 33 días. Eso es un pequeño ruido que no afecta mucho en la valoración,
pero lo que quiero hacer alusión es que ese indicador que está ahí, 33 días, porque realmente los bancos quieren causar interés 3 días más que lo que normalmente hace un bono, si estuviera emitido el día de hoy. Bueno, sobre esos 33 días particularmente parte con un concepto de conteos de días de otro tipo de mercado. El otro tipo de mercado es acá donde ya quiero hacer alusión, es una indexación con el mercado de derivados. ¿Y por qué? Esta nota que tengo a continuación en la siguiente diapositiva hace referencia a de dónde viene en sí esta información del IBR. Si bien la información del IBR viene de los bancos, pero los bancos, ¿qué están viendo sobre ese indicador? No solo están viendo cómo captan el dinero dentro de un mes y se lo envían al Banco de la República, sino realmente qué hay detrás. Entonces, lo que está detrás, según la cita del Banco de la República, el IBR para los plazos de un mes, 3 meses, acá falta agregar 6 meses y 12 meses, está fundamentado en las cotizaciones de swaps de tasas de interés. Entonces, es acá un primer contexto que no todos los agentes del mercado conocen. Un bono indexado a un indicador de la economía como el IBR, uno pensaría que simplemente es a cómo se causan los intereses en un mes, más allá de esa perspectiva de un mes, por dentro está la composición diaria del IBR overnight. ¿Y por qué hablo de composición? Porque así se valora un swap overnight un overnight in the swap sobre la composición de la IBR overnight. Entonces, dicho de esta manera, prácticamente la tasa que se está negociando ahí es un swap que intercambia una tasa fija a cambio de la composición variable. ¿Sabe alguna duda, alguna inquietud? Listo. Entonces, dicho de esta manera, recordando el swap, prácticamente perdón, creo que prefiero devolverme un poco no, primero quiero ilustrar estas fórmulas para que las recuerden. Nosotros la semana pasada brindamos la capacitación de valoración de swaps y lo hicimos con el objetivo de que esta presentación del día de hoy ya se enfoquen con las bases que nosotros dictamos en el curso de hace una semana. Perdón, ¿hay alguna duda? No, creo que está el micrófono prendido. Entonces, dicho de esta manera, recordemos cómo es un swap. Un swap es un instrumento financiero donde está pactando intercambiar unos flujos variables a cambio de unos flujos fijos. Los flujos variables están determinados por la composición de la IBR overnight publicada por el Banco de la República a cambio de una tasa fija R barra. Esta tasa fija R barra prácticamente es la negociación justa que se debe realizar sobre la pata variable. Dicho de esta manera, esa tasa fija de negociación está reconociendo la variabilidad de la IBR overnight y las proyecciones en sí mismo. Dicho de esta manera, repito, entonces esa tasa fija está considerando las proyecciones que hay entre hoy y un mes hacia adelante sobre ese IBR. Entonces, este R barra que estamos encontrando acá sobre una negociación de un IBR, de un swap OIS contra una tasa fija, prácticamente es equivalente a la tasa que encontramos aquí en el Banco de la República. Entonces, ese 11.735, además de ser el IBR de un mes, sabemos que es la tasa fija justa que se negociaría en un swap IBR tasa fija con ese valor a cambio de la composición de la IBR overnight. Dicho de esta manera, ¿qué nueva inducción nos está brindando el concepto de este indicador? Que prácticamente esa tasa está recogiendo las expectativas del mercado sobre ese IBR de manera diaria. Nos está recogiendo expectativas de hoy del 6 de marzo al 6 de abril, nos está recogiendo expectativas. El Banco de la República decide cambiar tasas a fin de mes. Todo eso lo está recogiendo ese IBR. ¿Hasta hoy alguna duda, alguna inquietud? Entonces, de esta manera,
empiezo a la introducción a la diferencia entre los dos mercados. La diferencia entre el mercado de renta fija y derivados, nótense que iniciamos mencionando que hay hay un valor del indicador que se debe contemplar. Hay una información del indicador donde está contemplando unas proyecciones. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el primer cupón? Con el primer cupón, nótese que acá ya voy a ilustrar, voy a intentar de hacer la comparación entre la composición variable que está arraigada a la definición de los derivados o cómo se valora el derivado del swap IBR tasa fija. Acá solo voy a hacer la alusión a la parte variable en comparación con cómo sería el pago de un cupón de un bono IBR. Dicho de esta manera, pensemos en un bono que solo tiene un cupón y digamos que solo tiene esa emisión a un cupón en particular. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el pago de ese cupón? Depende de si el bono es tasa previa o tasa actual. Digamos que el cupón es tasa previa. Entonces, lo que a mí me van a pagar en este momento Q1, a mí me van a pagar esa información con base en la IBR que se publicó un mes atrás en la fecha de fijación de ese cupón, es decir, en esta fecha efectiva. Entonces, digamos que el IB1 se fijaría y un día atrás sería el IB1 y me pagarían en ese entonces. Ahora, como contexto alterno, ¿qué pasa realmente con un swap? Un swap no está visualizando hacia atrás cuál fue el indicador, sino que él está visualizando a hoy cuáles son las expectativas. ¿Y por qué? ¿Por qué no digo que se está visualizando atrás qué está pasando con el indicador? Porque el indicador son propias expectativas de la tasa overnight. Entonces me explico. En realidad lo que se está realizando en las negociaciones de un bono IBR se está contemplando es el pago de cupones indexados a las expectativas del IBR overnight dentro de un mes. Prácticamente se está realizando de esa manera. Pero cuando yo me muevo en el tiempo, esas expectativas cambian. Entonces me explico. Acá la diferencia principal viene en que el indicador estaría, me ubico en el cupón a pagar en T1, un mes hacia atrás, ese es el IBR de un mes de lo que me van a pagar. Y a diferencia de un swap, a mí realmente lo que me van a pagar, lo que yo estoy observando en el Banco de la República. Lo que estoy observando es composición de tasa overnight. Dícese que por la definición del IBR de un mes, sabemos que es la propia composición porque es un swap, pero en este caso lo que estamos viendo es comparando expectativas de un mes atrás de lo que esperaban sobre la tasa overnight versus lo que yo estoy visualizando a hoy o en el cupón a pagar. Entonces, repitiendo y en resumidas cuentas, en el momento que yo voy a liquidar este cupón, voy a tener una diferencia entre los pagos variables de un swap versus los pagos de un bono indexado al IBR del indicador de un mes, porque el cupón que voy a recibir el día de hoy es sobre el indicador formado un mes atrás, que prácticamente tuvo una composición o expectativas de el mes hacia atrás a hoy, y el día de hoy estoy recibiendo por parte del swap, estoy recibiendo la composición, pero ya con datos que son reales y observados, no sobre algo que ocurrió sobre esas expectativas. Acá es donde yo realizo la pregunta ¿qué hubiera pasado si las expectativas no eran acertadas? Muchas veces las expectativas sí son acertadas, esto es lo más común, donde el IBR de un mes considera, por ejemplo, los cambios de política monetaria y sobre los cambios de política monetaria, este efecto realmente sí se ve inmediato, si hay algunas expectativas, entonces el mercado de swap lo recoge. Y por consiguiente, en ese caso, sí, normalmente sí las expectativas se están cumpliendo, pero si ocurrió en una ocasión donde el Banco de la República hubiera dicho que iba a subir tasas y después se echa de para atrás, ahí las expectativas no se hubieran cumplido, el swap sí estaría pagando la información observada, donde las tasas en naranja prácticamente son una tasa con un componente sin cambio política monetaria y las tasas en azul son con ese cambio, mientras que el bono se quedó solo con las expectativas fijadas en el momento T1. Entonces,
He aquí donde inicia la primera diferencia entre los dos mercados. Primero, uno está atado siempre al indicador, por más de que el indicador tenga como construcción las expectativas del overnight. Por otro lado, los swaps sí visualizan el verdadero mercado overnight, pero ya sobre datos observados. Entonces, por un lado, los bonos visualizan proyecciones pasadas, mientras que el swap sí visualiza proyecciones reales. ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud sobre esto? Sergio, Señor. es decir, que si yo, por ejemplo, tuviera o un crédito en IBR o un bono en IBR, yo lo podría cubrir con un OIS, hacer como un proceso de cobertura con un OIS. Depende del crédito, Emerson. En este momento es lo que estoy intentando de resaltar, que en este momento hay diferencias. Pero si, por ejemplo, ese crédito o ese bono lo hace con el overnight, prácticamente sí puede hacer una cobertura. Pero si lo hace por otro lado con el OIS, que es sobre el swap sobre la tasa overnight, y por el otro lado tiene el IBR sobre el indicador, en el primer cupón ya hay una diferencia. ¿Por qué? Repito, porque uno es composición diaria, lo que yo estoy viendo de la tasa overnight, que ese es el swap, y por el otro lado, el bono simplemente es, me voy hacia atrás y miro hace un mes cuánto fue esa publicación y sobre hace un mes ese indicador tenía esas expectativas, pero son expectativas que obviamente las publicó el Banco de la República como un indicador, pero por dentro no dejan ser expectativas. Mientras que por el otro lado, en el OIS, sí son datos observados de la tasa overnight, donde la tasa overnight sí es a cuánto se trasladaron los bancos de un día al otro. Entonces, concluyendo, en este momento, no, le digo, depende del crédito, el crédito tendría que tener las mismas características del swap, pero sobre ese crédito y sobre esos bonos, sobre lo que hay más común, que eso del IBR de un mes, y por el otro lado los swaps son overnight, no podría. ¿Listo? Hay una diferencia en causación de interés. Ahora, esto es sobre el OIS. También existen swaps donde yo los puedo hacer sobre el IBR de un mes. Sin embargo, sobre ese tipo de swaps, uno puede realizar esa cobertura, pero el mercado prácticamente, el fuerte o el músculo financiero de los derivados se está moviendo sobre el overnight. Si quiere realizar la cobertura sobre el bono IBR, podría considerar buscar con el banco, con la entidad que le va a brindar el derivado, que no le dé un OIS, sino que le dé un IRS, Interest Rate Swap, donde ese IRS sea sobre el IB1, que sería el IBE de un mes. Sin embargo, aprovecho esta pequeña intervención para mencionar cuál sería el otro problema sobre ese tipo de coberturas. En temas de cupones, en liquidación, prácticamente usted no tendría ningún problema. Sin embargo, en el momento de la valoración, sí hay un problema. Hay un problema por el método como actualmente el mercado está valorando los bonos IBR. El problema principal se está dando porque cuando yo para valorar un bono IBR, el primer flujo ya lo tenemos clarísimo, que es busco la IBR o el indicador publicado hace un mes y eso es lo que van a pagar en el próximo cupón. ¿Qué pasa con los siguientes cupones? En esta gráfica yo tengo una fecha intermedia, una fecha roja que podemos denominar T minúsculo. En esta línea roja, yo tengo información conocida e información desconocida. Sobre la información conocida, si voy a hacer un IBR, un bono indexado al IBR de un mes, prácticamente mi próximo cupón en T1 va a ser la información que se publicó desde la fecha de la emisión, o sea, en esta fecha efectiva. Sin embargo, ¿qué sucede después de la línea roja? Después de la línea roja es un contexto totalmente desconocido. Como es un contexto desconocido, yo tengo que buscar proxies de proyección o aproximación a cuál va a ser mis flujos futuros, porque yo desconozco cuál va a ser el IBR en el futuro, entonces busco cuál es la mejor proxy. Sobre la mejor proxy, la metodología actual de bonos IBR considera que se mantenga el IBR de un mes constante y se mantenga constante para todos los flujos siguientes.
Entonces, el IBR que está acá se va a utilizar para el flujo de T2, T3 y así sucesivamente para todos esos flujos. Ahora, es ahí donde prácticamente empiezan a surgir las grandes diferencias. ¿Qué significa que el IBR sea que, no qué significa, sino qué limitantes hay con que este IBR sea constante? Prácticamente yo estoy diciendo que todos mis flujos futuros durante un bono que vence en un año va a tener la misma expectativa que yo estoy viendo el día de hoy a un mes. La expectativa que veo de hoy a un mes va a ser constante durante todo el año. Esto no es del todo cierto. Y además, se ha comprobado, ahorita las tasas están más estables, pero el año pasado sí prácticamente se veía una gran diferencia donde había una expectativa de baja de tasa de interés. Dicho de esta manera, se estaban proyectando los flujos del bono IBR con la metodología actual, se están proyectando con un indicador constante que no considera proyecciones futuras, a diferencia de como si yo utilizara otro tipo de información para proyectar las verdaderas expectativas que el mercado me está diciendo de frente, las tasas van a bajar. Eso me está diciendo el mercado por medio de otros instrumentos financieros. Permítanme, hago una pausa para preguntarles, ¿tienen alguna duda o alguna inquietud? Sergio, gracias, muy amable. Sí. Sergio, hola. Bueno, yo quería de pronto preguntar un poco, cuando tú mencionabas que los bonos IBR, sí, digamos, están todavía de alguna manera un poco quizás sesgados por el ruido que hubo en el pasado, sí, así como tú lo muestras ahí gráficamente, como esos flujos rojos que ya están pasados, mientras que los swaps siempre, digamos, van a contemplar pues la proyección futura. Esto es, digamos, tendría como la misma noción si se tratan de IBR a tasa actual o a tasa previa, porque pues entendería que uno que esté valorándose o que el emisor haya decidido que sea tasa actual, pues no debería recoger tanto ese ruido pasado, sino que debería, digamos, estar más acoplado como con la expectativa en la que nosotros estamos presentes hoy. Y de pronto a la pregunta que alguien hacía, y pues de pronto ahí sí calza mucho más la cobertura si yo voy y lo cubro con un IRS, ¿sí? O para ti el sentido es igual si sea tasa previa o tasa actual. En ese caso, gracias Juan Sebastián, en ese caso permítanme me devuelvo a esta apreciación de cuando solo tenemos un cupón, donde ubiquemos, por ejemplo, en el caso que estamos mencionando que sea tasa actual. Digamos la diferencia entre tasa previa, donde uno era la información que salía en el 2 y prácticamente se va a acusar acá. Ahora, por otro lado, las expectativas del swap considera un dato observado, otro proyectado. Pero, ¿qué está pasando si es tasa actual? La tasa actual en realidad está proyectando de T1 a T2 para pagar en el flujo Q1. Entonces, más allá de que la tasa actual me brinda una información más adecuada para el día de hoy, me está brindando información adecuada de hoy para dentro de un mes adelante. No para hoy, el pago del cupón del día de hoy. Porque el pago del cupón del día de hoy, lo más certero fue la información de la IBR observada que realmente ya ocurre. Entonces, tasa actual, tasa previa igualmente sigue teniendo ese inconveniente. Repito, tasa actual, lo que estaría sucediendo es, la tasa actual es, yo voy a pagar en el cupón de hoy el indicador bancario de referencia, el IBR de un mes. Ese indicador, ¿qué es? Expectativas de lo que va a ocurrir hoy dentro de un mes adelante. Es prácticamente tasa actual o tasa previa, más allá de las expectativas, realmente es una interpretación de pago anticipado o pago posterior. Entonces, acá simplemente está haciendo en tasa actual es un pago anticipado, pero sobre este tema de las proyecciones y la verdadera causación de los flujos durante el verdadero periodo de causación de interés, no ayuda mucho. ¿Respondí su pregunta, Juan Sebastián? Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Sin embargo, sobre lo que menciona Juan Sebastián, la tasa actual, que es hoy, más allá de la definición del título, acá lo que se está visualizando para la proyección de los flujos futuros es la IBR observada el día de hoy.
Entonces, repito, ahí obviamente se está generando una expectativa mejor que lo que yo hubiera definido en el cupón anterior. Estoy generando con la información de hoy del Banco de la República proyecciones de todos los flujos futuros. Sin embargo, repito, ahí el problema es que con una sola tasa que me está diciendo la perspectiva, ya sabemos que el Banco Republicano nos brinda perspectiva de hoy a un mes, con la tasa de la perspectiva de hoy a un mes, estoy proyectando todos los flujos durante todo un año. Entonces, es ahí donde empieza algunas oportunidades de mejora de visualizar este mercado. Más allá de realizar las verdaderas oportunidades de mejora sobre cómo lo ve este mercado, más allá de visualizar de mejores proyecciones, tener una mejor certeza de los flujos y todo eso, hay que tener muy presente que los bonos se están construyendo sobre un indicador donde el indicador se construye con información de los propios swaps. Entonces, de entrada, si un bono va a rentar sobre la variabilidad de un indicador, prácticamente uno tiene que representar ese indicador y el indicador viene del otro mercado financiero. Entonces, es aquí donde nacen los grandes retos de realmente yo debo visualizar estas proyecciones de una manera diferente a dejar el indicador constante. Y para esto hay algunas conclusiones que tengo más adelante en la presentación. Sí, adelante, alguien abrió el micrófono. Nicolás, ¿alguna duda? No, qué pena, se me activó. Tranquilo. Entonces, por otro lado, tenemos, ¿qué pasa con la TIR? ¿Qué está pasando con la TIR en el momento de considerar estas proyecciones y considerando el comportamiento diario? Perdón, qué pena, antes de hablar de la TIR, siempre me estuve saltando una diapositiva con base en responder las preguntas. Y fue que en este momento les estaba hablando de los momentos de liquidación. Las diferencias del primer cupón en momentos de liquidación, un swap versus un bono. Después les hablé ahora qué pasa cuando yo necesito perspectivas de proyección. Para esto utilizo una curva swap cero cupón IBR, que esta curva swap cero cupón IBR se mencionó en la capacitación de hace una semana, donde se construye una curva por medio del mercado de derivados. Entonces, por medio del mercado de derivados, que ellos visualizan las propias expectativas del propio indicador, se construye una curva cero cupón y con esa curva cero cupón, con una fórmula o método equivalente proyeccional de los swaps, sea correspondiente proyectar los flujos de tal manera que yo interprete esa proyección por medio de un mercado que sí me brinda proyecciones durante todos los flujos a momentos futuros. Sobre esto, ahora sí les quiero preguntar, ¿qué pasa con la TIR? ¿Realmente qué está sucediendo con esta TIR? ¿Qué pasa actualmente con esa TIR? Por ahora, para aquellas personas que conocen la nueva metodología, no piensen en que les voy a hablar sobre qué va a pasar la TIR con la nueva metodología, sino realmente qué está sucediendo con la TIR actualmente. Con la TIR actualmente prácticamente yo quiero representar la tasa interna de retorno promedio sobre un precio que se está viendo en el mercado. Sé que nosotros negociamos en TIRes y el ejercicio es al revés, con las TIRes saco el precio, pero piensen en qué pasa si yo ya sé realmente cuál es el precio que pasa con esa TIR. La TIR está recogiendo dos efectos. Está recogiendo el efecto del spread y el efecto del indicador. Sobre el efecto del indicador, acá tenemos la fórmula de la composición de la IBR. Esta es la fórmula de valoración de un swap para la proyección de los flujos variables, donde se compone la información del IBR observado día a día. Y al final se le suma un spread. Cabe resaltar que en este caso, si prácticamente yo tengo un precio donde por un lado estoy proyectando unos flujos con un indicador constante y por el otro lado, si estoy proyectando unos flujos con lo que estoy viendo en el mercado de IBR o lo que estoy viendo en el mercado observado de IBR de publicación del Banco de la República y además le estoy incorporando proyecciones del mercado de swaps, ciertamente los cupones, planteándonos en el escenario que estoy esperando que las tasas de interés vayan a bajar, los cupones en sí van a bajar. Sin embargo,
no necesariamente el precio va a bajar. Sobre esta fórmula de precios sucio debe haber una armonía sobre todos los componentes. Lo que sí está sucediendo es que si yo incorporo la proyección de los flujos, lo que debe bajar es la TIR. Porque estos cupones prácticamente el precio sucio es el que es. Uno siempre negocia esos precios y eso de ese nominal. La TIR nos ayuda mucho a cambiar el lenguaje sobre esos precios. Obviamente es mucho más sencillo visualizar medidas de riesgo, estrategias o cualquier tipo de aspectos de gestión de un portafolio por medio de una TIR. Sin embargo, al final lo que van a recibir en términos nominales no es una nominal por una TIR. Ustedes reciben el nominal de un precio, un valor nominal sobre lo que se está pactando. Eso realmente vale eso. No vale ese nominal por la TIR. Entonces, dicho de esta manera, el precio, en teoría, no recibe afectaciones si yo cambio la proyección de los flujos, pero sí debería cambiar la TIR porque la TIR está sobreestimando, por así decirlo, está sobreestimando el componente del cupón. Entonces, pensemos que acá hay un cupón fijo, que ya sabemos que están más altos, entonces la TIR es más alta para compensar el mismo precio. Si yo quiero que el precio se mantenga constante, entonces lo que sucedería es los cupones ya van a bajar porque esto se construye por medio de otro mercado, ya sabemos que esas expectativas están a la baja, entonces en teoría esta TIR también debería bajar y mostrar la verdadera realidad del mercado considerando esas expectativas. Esto, acá me estoy alejando de términos de nueva metodología, cómo se debe negociar, cómo no se debe negociar, pero lo que les quiero brindar es el concepto de qué sucede con el precio y qué pasa con el precio y la relación de la TIR cuando yo cambio estas expectativas de cupón. ¿Tiene alguna duda o alguna inquietud sobre esto que acabo de mencionar? Sí. Adelante, creo que escucho un micrófono. No. Entonces, dicho esto, y para finalizar la presentación, ¿cuáles son las conclusiones que nos llevamos sobre la relación entre los bonos IBR y los derivados de swaps IBR y el indicador IBR? El mercado de bonos IBR debe ser consistente en valoración con el mercado de swaps IBR. ¿Por qué? Por lo ya mencionado, prácticamente el indicador es un swap, debe mantener la misma armonía, pero adicionalmente, ¿qué sucede hacia adelante? Logra garantizar coberturas entre los dos mercados. Actualmente, en términos de valoración, la valoración de un bono IBR me puede dar muy diferente a la de un swap IBR, solo valorando la parte variable, porque por un lado son flujos constantes y por el lado son flujos proyectados por un mercado de expectativas. Entonces, más allá de que yo quiera prácticamente atinarle a los flujos futuros, prácticamente no puedo realizar la cobertura. Yo valoro, intento realizar la cobertura de mis flujos y en el momento que valoro mi PDG y se lo muestro a mi balance, a mi comité de riesgos, el comité de riesgos va a decir que usted no está cubriendo nada. En el momento de valoración, obviamente en el momento de la liquidación, si hago el swap IRS IBR, ahí sí puede haber la cobertura, pero en el momento de valoración no ocurre. Otras ventajas sobre incorporar o considerar en la valoración de los bonos IBR, considerar visualizar el mercado de swaps o también a futuro una nueva propuesta metodológica, una negociación, lo que sea, es también un mejor cálculo de los flujos futuros. Adicionalmente, hay un tercer componente que nosotros consideramos importante y es que cuando logramos separar la parte de la proyección con el spread negociado en el título, que es la tasa de emisión, prácticamente uno logra despejar o interpretar, por así decirlo, qué hace alusión a ese spread. Me explico. Ese spread del que estoy hablando son los 300 básicos que mencioné, donde yo estaba pactando pagar un cupón de IBR más 300 básicos. Esos 300 básicos, ¿qué representan? Es lo mismo que esa emisión de esos 300 básicos de un banco AAA con un banco AA. Les digo, no es lo mismo, no debería ser lo mismo. Obviamente, al tener un banco con una calificación más riesgosa, esa tasa de interés debería ser más alta.
Sin embargo, esa tasa de interés o ese spread también tiene expectativas de proyección del indicador. Todo está metido porque el mercado alcanza a visualizar que como el método de valoración es con flujos constantes, dentro del spread está metiendo todos esos componentes. Sin embargo, ¿qué pasa si separamos el componente de proyección y que se entienda totalmente el mercado de derivados por medio de una curva o una construcción de una curva sobre cupón? Bueno, si se realiza de esa manera, entonces ese spread yo ya lo puedo interpretar más como un riesgo de crédito y no una proyección sobre el indicador. ¿Por qué? Porque la proyección del indicador viene directamente de la curva de swaps. Entonces, adicionalmente, yo puedo empezar a evidenciar en el mercado sobre esas emisiones o esos títulos o lo que realmente me quieren estructurar. Si, por ejemplo, un banco me quiere estructurar un bono y me está dando esa tasa o ese spread, ahí yo puedo visualizar que ese spread no es solo sobre las expectativas de la proyección, porque sobre eso puedo tener la cobertura, sino que ahí está prácticamente mi riesgo de crédito. Y eso es muy importante saberlo. Entonces, sobre estas conclusiones, nosotros consideramos que es importante visualizar el mercado de derivados al tener el mercado de renta fija. Sí, Juan Carlos, adelante. La pregunta es, que está muy claro, creo que él tomó todo el tema de IBR, ¿por qué no se analiza por parte también pues de ustedes o del mercado el tema de IPC también para tener esta misma metodología en un futuro? Excelente pregunta. Nosotros sobre el mercado IPC sí lo hemos considerado. Lo que sucede es que el mercado de swaps de inflación o que recogen la expectativa de inflación no es tan líquido como el de IBR. Por ahora queremos dar una pausa, queremos avanzar con el tema del IBR, pero yo diría que apenas avancemos con el de IBR, podemos lanzarnos directamente con el de inflación. Listo, gracias. Sergio, una duda. Sergio, Sí, adelante. Desde tu foco experto de las curvas, no sé si hayas visto la nueva norma de riesgo de tasa de interés del libro bancario, tanto el BEP como el margen neto de intereses, en donde piden que se traiga los flujos con una curva cero cupón al valor presente. ¿Cuál de estas dos curvas que tú estás exponiendo, la IBR de los bonos o la SWAP IBR, debería ser la que se usa para hacer ese descuento para calcular precisamente esos dos indicadores? Bueno, el tema sobre este libro bancario prácticamente refleja que es que en ese flujo puede haber muchas más cosas. En ese flujo no solo hay IBRs, en ese flujo puede haber IPCs, puede haber tasa fija, pueden haber muchas cosas. Entonces, no necesariamente te vincules a una curva. Lo que debes visualizar en una curva de descuento siempre es cuál es tu costo de fondeo, cuál es tu valor fondeo en el dinero, más allá de que esos flujos fueron proyectados por diferentes maneras. Digamos que lo que siempre intento expresar cada vez que me hacen este tipo de preguntas, porque es bastante común, como con qué descuento, con qué proyecto. Yo siempre intento dar el consejo es siempre hay que proyectar con la naturaleza del indicador y siempre hay que descontar con el riesgo crediticio, con realmente lo que a mí me cuesta, el costo de oportunidad. Sé que en este momento no te estoy dando explícitamente con qué curva, pero te lo digo como nada más como un apoyo, no te puedo brindar la información exacta con qué curva esperar, pero considera que vas a tener muchos flujos revueltos de diferentes bonos y en el libro bancario para poderlos descontar, prácticamente sería el descuento, el cual sería el costo de fondeo de tu entidad. Gracias, Sergio. Con gusto. Sergio, qué pena. Uh-huh. Puede que no esté entendiendo bien. Qué pena hacer devolver una diapositiva. Yo Tranquilo. te entendí la parte, claro. Si estamos hablando en términos de precios, pues tú y yo podemos tener distintas proyecciones de flujos. El precio es el mismo y lo que va a cambiar es la TIR por detrás. Eso sí estamos hablando en términos de precios. Pero hablando en términos de TIR, el precio sí cambia. O sea, mi preocupación o mi duda, porque creo que lo que puede estar pasando es que yo no estoy entendiendo bien, tendríamos que cambiar la manera de negociar, ¿no? O sea, no a TIR, sino a precio.
El día de mañana so- yo puedo decir, negocié esta TIR y veo la valoración y es otra TIR porque es con la otra metodología. La única forma en que sea consistente no es que empecemos a negociar con precio. Sobre esto, Nicolás, digamos que acá hay unos aspectos que todavía no se han definido, pero le puedo concretar las dos opciones para que se pueda solventar el problema. La primera opción es cambiar el método de negociación, donde se ha considerado el cambiar el método de negociación, negociaríamos en precio y con ese precio cada uno tiene sus propias expectativas y sus expectativas sale una TIR. Y sobre esa TIR también viene ya la valoración que da el proveedor de precios, que ya el proveedor de precios da certeza sobre las expectativas. Pero piense que en la negociación usted tiene expectativas a la alza, otro banco tiene expectativas a la baja, pero negocian un mismo precio. El precio es el que es. Y ese es. Esa es una primera opción. Una segunda, perdón, hasta esta primera opción, ¿hay alguna duda? Listo. Creo que mencionó con. Sobre esto, repito, todavía no se ha concretado con Bolsa y con los diferentes agentes del mercado qué decisión tomar. Ahora, esta es una primera opción. La segunda opción, ¿cuál es? La segunda opción es que Precia ya construye su curva de expectativas, se la brinda a las calculadoras o al mercado de alguna manera, es decir, que las expectativas ya sean ciertas y sobre esas expectativas ciertas ya se puede hacer el despliegue. Entonces, ya prácticamente se tiene el indicador de expectativas y sobre ese indicador de expectativas ya se mide esa negociación de TIR y sale el precio. Entonces, Ya ahí sí sería. ¿y ahí qué, perdón? Ya. No. Ya creo que ya te entendí. Claro, con esa metodología yo podría seguir negociando a TIR, ¿no? Con la primera y sí estoy obligado a negociar a precio. Exacto, con la segunda, pero ahí es donde cuáles son los pros y contras. La segunda, que Precia les tenga que dar una curva. Cuando nosotros no queremos sesgar al mercado sobre una curva de expectativas, nosotros que deseamos que el mercado tenga sus propias expectativas, no deseamos que las expectativas sean de Precia, por más de que Precia la haya construido con las mismas negociaciones, lo uno y lo otro, nosotros deseamos que el mercado sea independiente sobre esas expectativas. Entonces, sobre esto siempre hay pros y contras. Obviamente cambiar la forma de negociación siempre es un cambio de cultura, un cambio de análisis, cambio en los sistemas y también son otros retos que hay que tener. Entonces, sobre estos 2 puntos todavía no se ha definido, pero esas son las 2 posibles conclusiones que se llegan para saber cómo se negociaría considerando la proyección de flujos por medio del mercado de swaps, por medio de una curva construida del mercado de swaps. Ok, gracias, Sergio. Creo que queda más claro. Tenemos como algún color de hacia cuándo se estaría definiendo cuál de las dos alternativas se estaría inclinando. ¿Cómo se da No, esa discusión? no, en este momento no tengo algún color de esto. Disculpe. Listo. No, listo. Pero ya quedó más claro. Gracias, Sergio. Un gusto. Adelante, Diego. Hola Sergio, buenas tardes. Te habla Diego Alfonso. Muchas gracias por la presentación muy clara. Te voy a hacer una pregunta sobre el riesgo de mercado, específicamente sobre el cálculo de la duración de los bonos IBR. Te hago la pregunta porque hasta antes de junio del año pasado, la duración de estos instrumentos se venía calculando pues, con la metodología Macaulay, digamos que considerando todos los flujos futuros. A partir de junio del año pasado, el regulador modificó ese método de cálculo y para todos aquellos títulos, no solamente los IBR, sino para todos los instrumentos financieros indexados a una tasa flotante, la duración se reemplaza por el plazo remanente al siguiente reprecio. Y pues en el caso de los títulos que tienen tasa pues, actual, pues podría uno llegar a tener inclusive duraciones de un día o con tasa previa, pues duraciones inferiores a 30 días cuando el cupón es mensual. Entonces quería preguntarte, para entender un poquito la perspectiva de Precia, para ustedes técnicamente, ¿cuál debería ser el método del cálculo de duración? Entendemos nosotros que antes la metodología era un poco imprecisa y sobreestimaba la duración y se estaba tal vez sobreestimando el riesgo de mercado, se estaba haciendo comparable con el riesgo de mercado de un título tasa fija, pero con la nueva metodología del regulador, que inclusive entiendo Precia ya incorporó en el reporte que hacen los vectores, entendemos nosotros que se puede estar subestimando el riesgo de mercado, porque está considerando solamente el plazo
hasta hasta la fecha en que se conozca el próximo valor del indicador, que puede llegar a ser hasta de un día. Entonces, pues quería preguntarte un poquito de eso, aprovechando que en la primera parte de la presentación hablaste sobre los bonos IBR y sobre cómo se valoran. Sobre esto nosotros tuvimos varias conversaciones con la Superintendencia Financiera sobre este cambio. Nosotros hicimos nuestras apreciaciones de manera equivalente a como lo menciona, en que de pronto no se estaba recibiendo adecuadamente esa sensibilidad por medio de esos cálculos. Si bien la circular surgió, tocó realizar el cambio. Nosotros prácticamente les brindamos esos comentarios a la Super. Ellos nos dijeron que lo iban a revisar, pero en este momento no sé si vaya a haber un cambio futuro. Entonces, en este momento, ¿qué concluyo sobre la pregunta puntual? Sí, nosotros consideramos que sí pudo haber... sí pudo hacer un cambio muy drástico para el mercado que no reflejaba realmente esa sensibilidad. ¿Y crees que ahora con la metodología de valoración que se está desarrollando, podría llegar a haber algún ajuste, digamos, desde el punto de vista del proveedor? ¿Valdría la pena revisar ese cálculo de duración ahorita que ya, pues, en los flujos futuros no vamos a tener en principio una tasa pues fija o permanente, sino pues se van a recoger expectativas? ¿De alguna manera podemos ahí intentar recoger algún ajuste en el cálculo de ese indicador de duración? Y no es el caso, Diego, lo tendríamos que hablar con la Superintendencia Financiera. Si hay, por ejemplo, un caso importante y es la valoración de títulos a vencimiento. Sobre la valoración de los títulos a vencimiento, prácticamente es la actualización del indicador y es un indicador totalmente fijo. Cuando nosotros, por otro lado, estamos considerando ya proyección de expectativas y no solo un valor. Ahí también nosotros consideramos que puede haber una oportunidad de cambio, considerando la nueva propuesta metodológica, considerando proyecciones, y la Superintendencia Financiera, digamos que recibió esos comentarios. Siendo ese el caso, también podría aplicar para duración. Sin embargo, todavía es un marco incierto de cuáles son las acciones que va a tomar la Superintendencia, pero en este momento le puedo afirmar que nosotros ya le brindamos esos comentarios a ellos. Buenísimo, Sergio, muchas gracias. Ahí tal vez pues, les agradecemos un montón que en esas conversaciones, pues, de pronto se haga un poquito de énfasis sobre eso, porque hoy en día, pues, tenemos un impacto representativo sobre nuestros indicadores de riesgo normativos, y pues, creo que puede ser una dolencia general en la industria y a la hora de revisar la metodología, pues, chévere que el proveedor ponga sobre la mesa su punto de vista técnico, que podría llegar a ser inclusive más robusto que desde el mismo regulador. Entonces sería bueno pues incorporar en esa conversación el tema de la duración. Así es. Gracias, Diego. No, muchas Diego, gracias, Sergio. hola, me los interrumpo. Diego, me gustaría saber de qué entidad nos acompañas tú. De Alianza. Ok, gracias. No, con gusto, gracias a ti. ¿Y Nicolás Aldana? ¿De dónde? Perdón. Parece que BVA, según en el nombre, los paréntesis. Ah, ok, listo. Gracias, gracias. ¿Tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud? También, en este caso, también se puede aprovechar una pequeña oportunidad si tiene alguna duda sobre la nueva propuesta metodológica que tiene Precia. ¿Vale? Entonces, muchas gracias por su asistencia y les deseo una buena tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Sergio, Muchas gracias, Sergio, a todos, que estén muy Sergio, bien. muchas gracias. Buena tarde, hasta luego. Feliz tarde, Muchas hasta gracias, luego. que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.